Verás, puedes hacer a mano los deberes. Sí, sí, te escucho. ¿Sí me escuchas? Aló. Puedes hacer a mano los deberes y subir una foto. Sí, claro, no te preocupes. Puedes hacer, sí, puedes hacerle a mano y mandarme una foto o hacerle a mano y mandarme el correo, no hay problema. Ajá. Listo, chicos. A ver, vamos a seguir viendo esto rápidamente. Vamos a ver un poco más a profundidad del tema de la motivación, que este es un tema importante para lo que es la administración. Bien, existen varios tipos de motivación que podemos estudiar o plantearnos la motivación de diferentes formas. Por ejemplo, la motivación en sí dice que es el proceso que origina, estimula y direcciona voluntariamente los comportamientos hacia la realización de objetivos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esto, tenemos que pensar quiénes tienen objetivos, quiénes se plantean un objetivo en la sociedad. Y para pensar esto, podemos ver que los objetivos de la sociedad vienen desde personales, ¿sí? Motivaciones propias, personales, intrínsecas de las personas. Hay motivaciones laborales, por ejemplo, se puede ver qué motivaciones tiene una persona para trabajar en una empresa y se pueden ver las motivaciones que tiene, por ejemplo, el cliente para comprar un producto, por ejemplo. Esas podríamos verle breves rasgos de estas tres motivaciones que influyen en la construcción de los principios de motivación en una empresa. Entonces, existen cuatro principios de la motivación que vamos a ver. Que el comportamiento tiene un propósito, que la motivación orienta a la acción. La motivación orienta también a las personas hacia un fin deseado y la motivación refuerza la persistencia y la necesidad de poner esfuerzo suficiente a un logro. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay un compañero de ustedes de administración que está de igual en tercero, que viaja 12 horas para recibir clases. Él va desde Pozorja hasta San Lorenzo todos los sábados para recibir clases. O por ejemplo sus compañeros Guillín o Estela que viajan 4 o 5 horas los fines de semana para recibir clases. Eso es por motivaciones propias de la persona, ¿no es cierto? Son deseos de desarrollarlos. Entonces, una parte puede ser vista esta, la motivación que ustedes tienen para participar de las clases y para ir a estudiar todos los fines de semana. Pero existe otra motivación, la motivación en la que nosotros les damos para que ustedes estudien, ¿no es cierto? Porque una es que ustedes lleguen, pero si nosotros les desmotivamos, si no somos adecuados para poder dar una motivación a los estudiantes, estamos incumpliendo lo que en este caso podríamos decir lo que el cliente está ya motivado hacia la compra, ¿no es cierto? Como para darles un ejemplo, ¿sí? Y en cambio, si es que nosotros vemos la motivación como empresa, también está influyendo en qué tan motivados estamos nosotros como docentes para dar unas clases adecuadas, ¿sí? Esto se ve en todos los esquemas sociales, en todas las estructuras de las empresas. Chicos, en unos 10 minutos se va a cortar la comunicación. Entonces ahí les vuelven a entrar en el mismo link y nos volvemos a conectar. Ya cuando se corte, ¿ya? Ahorita está, sí, ahorita todavía ahorita todavía hay 10 minutos. Entonces, lo que nos dice esto es que estas motivaciones, estos principios de motivación, hay que mantenerlos y hay que conocer cómo es que las personas actúan frente a cada situación o circunstancia en la vida que les hace motivarse, ¿sí? Que hace que las personas se motiven. Entonces dice que conforme nosotros tenemos mayor seguridad y mayor... A ver, que la expansión de la motivación se da cuando hay mayor seguridad y mayor libertad, ¿sí? Y se contrae la motivación, o sea, hay menor motivación cuando hay menor seguridad y menor libertad, ¿sí? Entonces, para que una persona esté motivada, necesita sentirse libre de que lo está haciendo voluntariamente y a la vez sentirse seguro con lo que está haciendo. Por ejemplo, si actualmente nosotros vemos, supongamos que mañana el gobierno dice, a ver, están obligados todos a salir de sus casas y a trabajar con normalidad. ¿Qué tan motivados vamos a estar para salir a trabajar todos mañana
con la situación que tenemos del COVID. Exacto. No tenemos por un lado seguridad, ¿no es cierto? No hay seguridad en las actividades que vamos a hacer. Y por otro lado no somos libres porque nos están obligando a trabajar. Sí, no es tanto que no queramos, sino que no nos sentimos seguros. Entonces esto está influyendo en el cómo vamos a reaccionar en qué tan motivados vamos a estar frente a las actividades que tengamos que hacer. Bien. Entonces, ¿qué dice que es la motivación? ¿Cómo se construye la motivación? ¿Qué nos lleva a tener resultados de las cosas y actividades que hacemos al día? Primero tenemos el entorno y la cultura, o sea, en el lugar donde nosotros hemos nacido y con quienes nos hemos relacionado en nuestro crecimiento. Está la personalidad, o sea, el cómo somos nosotros como personas. La conducta que nosotros tenemos, cómo actuamos frente a las diferentes situaciones. Por ejemplo, si mi entorno es muy violento, digamos, y yo soy una persona también violenta, mi conducta también va a ser violenta, por ejemplo, hacia las diferentes situaciones que tenga en mi vida. Y si me encuentro en mi trabajo y tengo un problema con algún compañero, voy a actuar de la forma en la que es mi personalidad y esa personalidad que se ha formado de acuerdo a la zona en la que yo vivo. ¿Sí? Entonces, todos nuestros esfuerzos se construyen igualmente gracias a cómo somos, a la suma de todos estos tres factores anteriores, al entorno y la cultura, la personalidad y la conducta. ¿Ya? Por otro lado, lo que tenemos es expectativas, necesidades, impulsos y diferentes factores que son, perdón, los factores que motivan hacia el logro de resultados son los impulsos, las necesidades y las expectativas. Sumadas todas estas circunstancias de aquí, el esfuerzo, la conducta, la personalidad y el entorno dan el desempeño que nosotros tenemos y que nosotros representamos para obtener los resultados. ¿Sí? Y para equilibrar todo esto, o la equidad en el logro de los resultados, se obtiene gracias al diseño, al mantener objetivos, al reforzar y el aprendizaje. Si esto se equilibra todos los demás factores que influyen en el logro de los resultados. Ya vamos a ver un poco más de esto claramente. Entonces, la motivación tiene un ciclo, que el principal enfoque nace de la satisfacción y termina en la satisfacción, podríamos decir. ¿Sí? Al buscar la satisfacción, o nosotros cuando no estamos satisfechos, por ejemplo, es difícil que tengamos un equilibrio interno. ¿Sí? Cuando estamos satisfechos, en cambio, tenemos un equilibrio interno. Al tener un equilibrio interno, buscamos mantener que esa situación equilibrada en la cual estamos cómodos se mantenga. Entonces, esas, esa situación de comodidad se va gracias hacia estímulos que nosotros tenemos, de incentivos en los cuales nos esforzamos y causas que influyen en que nos pongamos en movimiento. Por ejemplo, si yo no tengo dinero, tengo que buscar cómo trabajar y cómo generar un ingreso para mi familia, para mi vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Me pongo en movimiento. ¿Y qué estoy buscando? Cubrir una necesidad, cubrir un deseo tal vez, o una inconformidad. Aquí tenemos que diferenciar cuándo es una necesidad y cuándo es un deseo. Por ejemplo, si yo, digamos, no tengo ningún trabajo, no tengo acceso a ninguna fuente de ingresos y me sale un trabajo para lo que sea, lo primero que se atraviese, qué sé yo, me dicen tiene que irse a vender fruta en el mercado todos los fines de semana. Si yo tengo esa necesidad de acceder, me voy y me pongo a vender la fruta en el mercado. Pero, por ejemplo, si el mismo trabajo a mí me gusta, si yo tengo el deseo me gusta vender fruta, por ejemplo, voy y lo hago de otra forma, en cambio lo hago por deseo de tener ese negocio, por ejemplo, ¿sí? De ponerme a vender fruta. Y por inconformidad, supongamos que yo estoy vendiendo pescado y no me gusta vender pescado, quiero vender fruta, entonces me cambio y me paso al negocio de la fruta. Entonces esas son las diferentes circunstancias que pueden movernos para eh, motivarnos a las personas hacia el logro de actividades. Bien,
Eh, una vez que yo veo que tengo estas situaciones, que estoy en necesidad, tengo un deseo o me siento inconforme, entro en una tensión, sí, entro en una situación en la que no estoy cómodo. Y eso motiva que yo me comporte o que yo entre en acción, en actividad. Cuando yo entro en actividad, entro motivado por todas estas situaciones que me llevan hacia estar en un momento de tensión y busco la satisfacción. Cuando no logro la satisfacción, entro en frustración. ¿Ya? Aquí depende de mí cómo voy a actuar. Buscar otra vez el equilibrio interno o me voy a quedar frustrado, entro en depresión o cambio de actividad. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones son el ciclo que tiene la motivación. Y esto estamos viviendo todo el tiempo, ya sea en tareas, ya sea en trabajo, sea con la novia, sea en mi casa, sea para cocinar, lo que sea. Tengo este ciclo de motivación permanentemente actuando en mi forma de ser. Bien, como les decía, la motivación influye en el desempeño. Hay ciertas habilidades y condiciones en mi entorno que me van a hacer eh, llevarme hacia qué desempeño voy a tener yo con el trabajo que yo hago. Bien, bien, vamos a ver que hay algunas teorías de necesidades. Vamos a analizar aquí la de McLelland, la de Alfred, la de Maslow. Entonces, los impulsos motivacionales de McLelland dicen que son cuatro, ¿no es cierto? El logro, la motivación por alcanzar metas, la afiliación, la necesidad la motivación por pertenecer a algo, por mantener relaciones eficaces con otras personas. Y por último tenemos, perdón, permítame, se me pasó. Tenemos también la competencia, o sea, los impulsos de competencia, que es la búsqueda de éxito, los impulsos de poder, que es aumentar la influencia sobre las situaciones y personas. Esa sería una de las teorías de McLelland. Aquí podemos ver cómo es este ciclo, ¿no es cierto? Búsqueda permanente de logro, búsqueda de pertenecer y búsqueda de poder. Ese es un ciclo que estamos permanentemente nosotros participando. Luego tenemos la teoría de Maslow, que como les decía, es una de las teorías más tratadas, más eh, estudiadas, se podría decir, o que más se tiene en contacto. Y entonces lo que nos dice es que las personas tenemos dos tipos de necesidades, necesidades básicas y deseos. ¿Sí? Entonces las necesidades básicas están influenciadas por las fisiológicas o básicas, por ejemplo, alimentarse, dormir, ir al baño, por ejemplo, bañarse, transportarse, alimentarse, tener una familia, pueden ser una necesidad fisiológica o básica para una persona. Las necesidades de seguridad son una vez que nosotros ya tenemos esas necesidades fisiológicas cubiertas, buscamos asegurar eso, por ejemplo. Ya una vez que yo ya he logrado cubrir mis servicios básicos, tener una casa, ya busco cómo tener permanentemente esa